Buenas noches. La Z101 presenta ahora El Gobierno de la Noche. La Z te oye y te ve. Saludos, muy buenas noches. Gracias por la sintonía con la Z101. Ya son las 10 de la noche. Aquí inicia el Gobierno de la Noche. Nuestro compañero Héctor Luzón. Hoy estamos ya a 12. Usted compró su regalo de San Valentín, San Valentine. Hermano, Como dice. pensándolo bien, estamos a las puertas de San Valentín. ¿Y qué? Entonces, El hoy 14, es 12 sí, y entonces el es el jueves. Sí, es el jueves. Pero no, el día de San Valentín no se pasa, igual que como hay una ley. No creo. No. Luzón. Como hay una Luzón, ley. compre ese regalo. Lo que compre ese sucede regalo. es que como que quedaría mejor sábado y domingo. Sábado Yo estoy de domingo. acuerdo. Porque Aunque- el jueves. pero aunque- El jueves es un día como de trabajo. Hay muchas personas ¿Eh? que compran los regalos en realidad del sábado. Además de eso, es 14, no todo el mundo cobra el 14. Hay empresas que esperan el Bueno, mismo 15. mira, el 14 es un problema serio Sí. para mucha gente. Y perdona. Los que no tienen No, backup. no. Si tú no cobras, por ejemplo, día 15, que te podrían pagar el 14 o el 13, digo, aquellos que son conscientes. Sí. Hay unos inconscientes que no le importa eso. Sí, dice. Entonces, pero tampoco tú cobras el 25. Tú no o sea, eres guardia. o sea, al menos que sea guardia. La única solución para tú estar preparado para San Valentín, el que es empleado, ¿no? El que solo es empleado, es que tú hagas una reserva del último cobro que tú tuviste. Que está difícil. O sea, que si tú cobras el 25 o Sí. eres de los que cobra cada 15 días, el 30, por ejemplo, pues tú, si puedes, si la situación te lo permite, que en la República Dominicana la clase es baja, clase media baja y clase baja, eso es sumamente imposible, casi el ahorro. Bueno, ahí era donde iba. La cultura. en la- ¿Es falta de cultura o de posibilidad? Hay las dos cosas. Falta de Y cultura. de verdad, es las dos cosas, porque la Sí, cultura sí. del dominicano él tiene poca cultura de ahorro, aunque los bancos siguen llenos de cuartos. Y la gente de alguna u otra manera se la busca para tener algo. Ahora, los Pero- usureros pero- pescan en mar. Claro, porque el revuelto. usurero es, Sí. es lo inmediato. El usurero es el préstamo más rápido. Sí. Porque ahí tú, Sin requisitos. ahí tú no tienes que firmar ningún papel. Tú no tienes que esperar de Pero- que la junta de que se yo quede el banco, de que se reúna. No. A El evaluarte si tipo, eres solvente. lo primero es que el comité del banco lo compone una sola persona en el usurero. Ah, sí. Pero no firma nada y te dice, mira, ya tú lo tienes en tu cuenta, porque tiene tu cuenta y ya maneja, ya con la tecnología, Claro. el tipo te pone el dinero en tu cuenta. Pero hay unos individuos, unos personajes que los 30 y los 15 van al cajero, Luzón, y tú tienes que esperar detrás de ellos que ellos hagan varias transacciones sacando No, dinero, no, porque hay pero personas que entregan la tarjeta de cobro. pero fíjate, pero hay una regla en el cajero. El cajero te permite 3 o 4 transacciones. Bueno, se puso después. Si yo estoy detrás de un individuo que está metiendo 20,000 tarjetas, yo le llamo la atención y le digo, mire, usted tiene derecho a tantas transacciones. Después de ahí, Sí, usted deja tiene pasar una persona, todo el que esté en la fila. Y después usted viene con la demás tarjeta. pero mira esos lo son los que prestan y la condición es que le den la Que le den tarjeta la para ellos sacar el tarjeta. dinero. Sí. Cosa que tiene sus riesgos también. Pero muchísimos riesgos y además, para que tú veas la desesperación que ha llegado el individuo hoy Entonces, en día. yo creía con el asunto de San Valentín, volviendo al inicio. A la fiesta, sí. Yo creía que como hay una ley que es de la autoría de Pellegrín, que es la ley más pendeja que yo he visto en la vida entera. Y más drástica, porque cambia fecha como el Día de Reyes a veces. Y los niños están jugando de que un día 5 cuando es el 6. Y se Pero pierde un no poco son la los días tradición. religiosos que no se mueven. Los días religiosos son los únicos que no se mueven. Que Por no se ejemplo, el mueven. Día de la Altagracia no se El mueve. día de la patria se mueve, de los No, padres de la bueno, patria. no hay, oye, sí, pues, no, tampoco se puede mover el 27 de febrero, porque No hay, se debería. pero yo creo que el de Duarte lo mueve. El a de veces. Duarte lo mueve. Cosa que no debería, porque es el padre de la patria. O Pero sea, no- es una, oye, No solo eso, Luzón. es una barbaridad. Aunque sea, ¿cómo te digo? Sutilmente, Sí. eso afecta el cerebro de un niño que esté aprendiendo en la escuela. Claro. Pero vean, ¿qué día fue que nació Duarte? No, esa ley hay que derogarla. Yo creo que- Ese es el disparate más grande. Yo le tengo mucho respeto a Pellegrín en muchas No, es cuestiones. brillante, pero todo... Le tengo mucho respeto por las posiciones que él enarbola respecto a la nacionalidad y una serie de posiciones que es un individuo coherente en su posición. Esa familia Pero, ha sido pero así. esa ley
esa ley no tiene sentido. Yo creo que batió de fava ahí. Sí. Miren, pasando algunas de las principales informaciones correspondientes a esta noche, don Héctor Luzón, el director de la Policía Nacional, Mayor General Ney Aldrin Bautista Almonte, afirmó este martes que es implacable con los agentes que están involucrados en delitos. Bautista Almonte habló en esos términos tras ser preguntado por el caso bajo investigación sobre la posible desaparición de varios kilos de cocaína durante una incautación que hicieron algunos policías en diciembre del 2018 en San Cristóbal. Precisó que tan pronto el caso llegó a su conocimiento, ordenó que se le hiciera una investigación que ahora está en manos de la Inspectoría y Asuntos Internos, como ordena la ley de la policía 590-16. Y el dirigente político Andrés Bautista, imputado en el caso Odebrecht, retó este martes a través del gobierno de la tarde al Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, a que demuestre si un solo centavo que ha entrado a la cuenta de su empresa agropecuaria Bautista no es fruto del trabajo. Reto al procurador para que, si tiene vergüenza, que le diga al país que le muestre un depósito, porque nosotros sí tenemos depositados en la Suprema Corte de Justicia cada recibo y cada documento que demuestra que ha cursado por esa cuenta de Desafío Bautista al procurador a que demuestre que su dinero no proviene de su trabajo. Bueno, hay una situación, perdóname este asunto, pero a propósito de eso, por ejemplo, ayer se creó una situación difícil en el caso de Brecht, donde mencionaron a Reinaldo Pared Pérez, y donde se dijo que en el caso y estamos hablando de Carlos Salcedo, abogado de Andrés Bautista, de la defensa de Andrés Bautista, donde él decía, bueno, que la mayoría de esas obras que fueron aprobadas por Odebrecht no fueron aprobadas en la gestión de Andrés Bautista, sino de Reinaldo Pared Pérez, y que de alguna manera le encaró al Ministerio Público representado allí que por qué no había una acusación contra este señor. O sea, es una situación un poco... Se caldearon los ánimos, porque entonces bastante. El Ministerio Público hizo algo que uno tampoco se explica, porque el Ministerio Público como que reaccionó de una manera, digamos, muy airada, por decirle de alguna forma, cuando se mencionó ese nombre, y que no debía mencionarse, y que mire, y que lo otro. Entonces hizo lo que en un juicio se llama la objeción. Okay. O sea, pidió la objeción al juez Ortega Polanco, que es el juez especial de la instrucción del caso, para que ese tipo de asunto no se tratara de esa manera. Entonces le negó la objeción el juez. Y le dijo sí, porque ya el abogado de la defensa, Salcedo, que había hecho la mención del nombre de Reinaldo, pues había dicho que él no estaba haciendo una acusación, que sencillamente le estaba haciendo un paralelismo entre lo que se aprobó en la presidencia de Andrés Bautista y lo que se aprobó durante la presidencia de Reinaldo Pared Pérez como presidente del Senado. Eso es así. Y entonces el juez dijo que él no objetaría ese tipo de cuestión y que era lícito ese tipo de comentario. Claro. Dentro del ámbito de la audiencia. Bueno, mire, y en otra información, Héctor, políticos y comunicadores han reaccionado a las declaraciones del presidente de la Cámara de Diputados, Radamés Camacho, quien la mañana de este martes comparó la solicitud de la Junta Central Electoral de necesitar 1.249 millones para el montaje de las primarias abiertas de 5 partidos políticos con las amas de casa. La Junta Central Electoral es sinónimo de las mujeres en su calidad de ama de casa, que por más que usted le dé, nunca alcanza el dinero. Y ellas administran bien porque nos guardan de todo. Les compran ropa a los niños, van al salón y andan siempre bien vestidas, dijo el diputado PLDista. ¿Había necesidad de hacer esa comparación? ¿Era procedente? Mira, y nos trae recuerdo cosas, ¿eh? No, nos recuerda aquel tema de sí, del filete. Mira, entonces, son de las cosas que yo creo que cuando uno tiene la oportunidad de hablar
en público, frente a los medios de comunicación, uno debe cuidar lo que uno dice. Porque a lo mejor tú lo dices de buena fe, sin malicia, sin mala intención, pero no le agrada a la población. Eso, bueno, no había necesidad de hacer esa comparación y alguien decía que con la iglesia, con los periodistas, yo le agrego que con las mujeres no se pelea. Adelante, don Osiris. No, así mismo, tienes razón. Bueno, pues nos vamos a una pausa, regreso el comentario de don Héctor Luzón. Llévatelo, Félix. Estamos de regreso en el Gobierno de la Noche, ya son las 10:11. Don Héctor Luzón, buenas noches. Bueno, el Chapo lo van a condenar a cadena perpetua. No, ya lo condenaron. Sí. No, ya Chapo lo condenaron hoy a cadena perpetua. Pero ¿tú crees que realmente la cadena será perpetua o él hará un túnel que no llegue a la perpetuidad? Yo pensé en eso. Yo también pensé en eso. Y cuando vi hoy, porque esa condena se produjo cerca del mediodía, el gran jurado, que ya a las 11, de eso se fue seguido paso a paso, ya a las 10:11 ya tenía una decisión, el gran jurado, y entonces ya cerca del mediodía o por ahí, por la 1 de la tarde, se produjo la condena a cadena perpetua. Lo raro es que no le acumularan varias penas, pero porque siempre a veces hay algún tipo de acumulación en lo que es la legislación de los estados, de algunos estados. Pues eso permite el sistema acumulativo. Acumulativo que inclusive que va más allá de la expectativa de vida del ciudadano promedio. Exacto, que tú no puedes vivir los años. Claro, a veces condenan a alguien a 180 años y dice, pero ¿cómo es esto? Ese tipo no va a vivir eso. O sea, a veces es algo como un poco absurdo también. Absurdo. Bueno, déjeme decirle que la modificación última que se hizo del Código Penal Dominicano, la cual no llegó a feliz término por la situación del aborto y todo este debate que todos conocemos con la iglesia y la oposición que hay a las 3 causales. Sí, las 3 causales. Que fue lo que envió el Poder que Ejecutivo. Tiene lógica, el tema de las 3 causales. No, las 3 causales, yo estoy totalmente de acuerdo, aunque con ello uno caiga en contradicción con la iglesia. Porque el asunto está que tú no puedes obligar a nadie, Osiris, a una mujer, a que tenga un hijo. Es que el dogma no debe estar por encima de la ciencia, ni la ciencia debe estar en conflicto con el dogma. Con el dogma, estoy de acuerdo contigo. Pues, tiene que haber un equilibrio en ese aspecto. Claro, tú tienes que ser sensato. Claro. Tú dices, no es lo que yo quiero, es lo que es. Es lo que es. Entonces, las 3 causales, bueno, tú no puedes obligar a una mujer, por más iglesia que tú seas, con una violación. Que acepte un hijo fruto de una violación. Otro asunto tiene que ver la situación del parto. Claro, la situación difícil. Las condiciones del parto. Si el parto pone en peligro la vida de la madre, se prioriza la vida de la madre. Porque es la viable. Es una máxima. Sí, la otra causal, no me acuerdo, son 3. El caso está que eso ha impedido que el Código Penal, tal y como la había, que era un buen Código Penal, déjame decirte. Es lamentable que esas contradicciones hayan impedido la aprobación de ese código. El problema es que un grano de sal te daña un jugo. Sí, así es. Yo estaba totalmente de acuerdo. Ahí había una acumulación de pena, ¿te acuerdas? Sí. Y entonces, no tan exagerada como en Estados Unidos, pero había una acumulación de pena. Ese era el código para mí, desde mi punto de vista, ideal para la sociedad dominicana actual. Porque estamos con un código del siglo XIX, lleno de remiendo, como y estamos en el siglo XXI ya. Y estamos en el XXI, y eso es del siglo XIX, ese código de nosotros, lamentablemente. Bueno, entrando ya en materia, señores, se están produciendo en el país hechos cada vez más horribles, más lamentables. Ya ustedes conocen el caso de este sargento que de un puñetazo, señores, desnucó a esta mujer. Así es, a esta odioso, terrible. A esta estudiante, por cierto, de comunicación social, prácticamente ya periodista. Explícame por qué el ser humano tiene que llegar a ese nivel. Sí, el sector San Carlos. Él llegó ahí en la Plaza España, donde ella estaba supuestamente jugando billar con un amigo. Él parece que eso no le gustó, se fue a una casa, creo que en San Carlos, ahí entonces se reunieron y ahí vino la discusión porque él se llevó el celular de ella en ese momento. ¿Y por qué mejor no se fue a Jimaní 15 días? Y bota esa rabia. ¿Verdad? Pero el dominicano, Osiris, el común del hombre dominicano, y yo no quiero aquí pecar de hacer una evaluación de nadie, pero realmente el común del dominicano no tiene esa condición de raciocinio. Váyase a Jimaní 15 días y enfríese allá y a los 15 días usted vuelve tranquilo. Correcto. Pues este hombre, y usted se evita un problema. Hay hasta un video que lo estuve viendo hoy
donde se ve que están discutiendo, un poco borroso, pero se ve el movimiento, el puñetazo que este hombre le da, y cómo prácticamente esta mujer cae de una manera increíble con ese puñetazo que le da este sargento. Y bueno, la mujer pierde la vida ahí en el instante. Es una situación terrible, fruto de la violencia que acusa la sociedad dominicana, sobre todo la violencia de género, para llamarle esta nueva denominación que es correcta, y violencia intrafamiliar, cae en los dos terrenos, y la violencia en sentido general que acusa a la sociedad dominicana en los últimos tiempos. Que cada día se agrava. Cada día se agrava más, y parece ser como si esto fuera una moda, como si fuera una moda macabra, el hecho de que el hombre en discusión con la mujer tenga que quitarle la vida. Mire, nadie puede pensar que en una pareja no se van a dar diferencias, siempre las hay. Acuérdese que dos personas conviven y resulta que vienen de hogares diferentes, a veces tienen incluso formaciones. Religiones diferentes, culturas diferentes, partidos políticos diferentes, equipos deportivos muchísimas cosas diferentes. Pero la virtud del ser humano que tenga cierto nivel, o ni siquiera un cierto nivel, algún elemento de inteligencia, se llama tolerancia. Es la tolerancia, precisamente. O sea, tú tienes que aprender a tolerar a los demás con las diferencias que tienen. Y esa es la base de la convivencia entre los seres humanos. No importa incluso el tipo de relación que tú tengas. Así es. Puede ser una relación de pareja, puede ser una relación de amistad, o cualquier tipo de relación de trabajo. Tiene que haber algún tipo de nivel de tolerancia para que eso de alguna manera garantice la convivencia entre los seres humanos. Y eso es lo que está faltando en la sociedad dominicana. No sé, hay una nueva generación de hombres en la República Dominicana hostiles, por decirlo de alguna manera, que han venido con una actitud negativa, óyeme, a socavar la paz de sus propios hogares, de su propia familia, a veces la madre de sus hijos. Que un hijo mate al padre porque el padre le dice, hazme el favor, bájale el volumen al radio. Oye, eso fue en Pimentel hace par de días. No eso. Hace 2 días en el municipio de Pimentel. Este muchacho de 21 años, asesinó a su padre a cuchillada. ¿Cómo puede vivir los años que le restan? Bueno, yo me imagino que por más bárbaro que sea... Cuando la gente le pregunta en el parque, ¿es verdad que tú mataste a tu papá? Bueno, por más espíritu criminal que pueda tener este joven Osiris, va a vivir un eterno remordimiento. Porque algún tipo de conciencia va a tener. Pero las cosas no se quedan ahí, señor. Ustedes saben lo que ocurrió en el ensanche Isabelita en el día de ayer. Señores, algo horrible, como sacado de una película de misterio. Un niño de 9 años no solamente fue apuñalado, sino quemado en gran parte del cuerpo. Oh, Dios. Lo encontraron por el olor a humo. Y los vecinos y la gente de la vivienda en ese ensanche del Santo Domingo Este creían que se trataba de un cortocircuito. Pero no, cuando ingresan a la habitación del menor de 9 años, encuentran este cadáver casi irreconocible. Dios mío. Con la parte del cuerpo, de la parte superior del cuerpo, totalmente quemada. El hemitórax. Sí, todo de ahí encima. Y de ahí hacia abajo, apuñalado. Esto es increíble. ¿Y sabes qué? ¿Sabe a qué se debió esto? Porque ayer todavía no se sabía, pero hoy sí se supo. Ya están detenidos los 3 jóvenes culpables. ¿Y sabes qué? Los asesinos tienen las siguientes edades. 17 años, el autor principal. Jovencito. Sí, no cumple los 18 todavía. El autor principal del crimen, el que convidó al crimen. El otro, uno tiene 23 y otro tiene 24 años. ¿Qué habría provocado? ¿Qué provocó eso? Porque se ve, cuando la madre está llorando a su hijo, se ve en el video porque inmediatamente acudieron canales de televisión. Incluso acudieron tan rápido que todavía el cadáver no había sido levantado de la cama. Y allí se ve el cadáver. Y la señora llorando decía, pero yo no puedo creer que debe ser el hermano de una muchacha con la que yo tuve problemas. Y resultó que así fue.
Resultó que así fue. Ella tuvo problemas, la madre del niño, con una adolescente de unos 16 años. Le dio con un objeto de eso de preparar mezcla. Una pala de preparar mezcla. Le dio unos golpes a la muchacha. Entonces el adolescente, hermano de ella, el de los 17 años, dijo que él se vengaría. Que él se vengaría esa y que él no se quedaría con esa. Pero oye cómo se venga él, matando al niño de 9 años. Y ahora cómo él enfrenta a la justicia en la cárcel de La Victoria o de Najayo. Imagínese usted, uno de esos jóvenes también había tenido problemas con la señora de otra manera. ¿De qué manera? Uno de los que el que tiene 24 años. Bueno, la manera de que esa señora impidió que él ahorcara a su novia con una discusión que tenía con ella. Entonces le dijo, usted no tiene que meterse en lo mío. Pero Héctor Luzón, eso parece como ciencia ficción. Eso es ciencia ficción, parece. Por eso te dije al principio que parece sacado de una película de misterio. En la escuela donde yo estudié no me enseñaron eso. Entonces, eso dice claramente los niveles de violencia que tenemos en la sociedad dominicana y hasta dónde y a dónde va a llegar. Yo le decía a unas personas, mientras comentábamos este hecho en el día de hoy, que a uno le da miedo ya de a dónde va a llegar este país. Porque los criminales, los que están cometiendo los peores crímenes, los crímenes más horrendos, Osiris, son jovencitos. Que no llegan a los 30 ni a los 28. Pero óyeme, busquen las estadísticas, busquen todos los crímenes que se han producido aquí en los últimos tiempos, para que vean que son jovencitos. Eso presagia un futuro negativo. Y yo hablaba en estos días del de la cañita, que mató 13 y que llegó sonriendo cuando lo iban a entregar en el Comité de los Derechos Humanos. No, porque eso es un éxito para ellos. Para nosotros es un trauma. Para entonces ellos es un uno éxito. se pregunta con la edad que uno tiene, óyeme, que ni a ti, Osiris, ni a mí, ni a muchísima gente, no le ha pasado ni siquiera por la cabeza, por más indignación que haya tenido con alguien, asesinar a una persona. Nunca. Porque no hay forma de que eso entre, al menos en el cerebro de uno. Entonces, ¿por qué estos chicos tan jóvenes tienen estos instintos criminales? ¿Qué está pasando en el país? ¿Dónde aprendieron eso? O sea, ¿qué ocurre en la sociedad dominicana? Bueno, por otra parte, señores, quiero referirme a un proceso que entiendo interesante, porque no todo es malo. Un proceso que entiendo interesante, que ha anunciado el Procurador General de la República. Qué bueno, me ha alegrado mucho de unas declaraciones que dio sobre una reforma que se está implementando y se va a seguir implementando en el sistema carcelario, en el sistema penitenciario. Porque toda la vida hemos abogado porque se humanice el sistema carcelario, el sistema penitenciario en la República Dominicana. Y hoy, en una entrevista que se le hizo al Procurador General de la República, él hizo algunos anuncios y dio a conocer algunos planes de trabajo que se están realizando y que son sumamente importantes. Él dice que en aproximadamente un año el país no tendrá cárceles en hacinamiento, eso dice él, y que en 3 años no estará en funcionamiento el viejo modelo penitenciario. Sí. Según afirmó el procurador Jean Alain Rodríguez. Y él indicó que en la actualidad hay 16,000 reclusos de 26,000 internos en todo el país en condiciones de hacinamiento, es decir, en el viejo modelo. Pero no son muchos. Bueno, son muchos todavía, pero él ha anunciado un plan. Él dice que, claro que sí, son más que los que están en el nuevo modelo, porque en el nuevo modelo hay 10,000. Son 26,000. Hay 10,000 en el nuevo modelo y 16,000 en el viejo. Decir viejo modelo es hablar de hacinamiento y de condiciones... La Victoria. Sí, la Victoria. Y de condiciones infrahumanas, donde se denigra al ser humano en una cárcel, que no debe ser el objetivo de la prisión. Se supone que el objetivo de cualquier prisión en el mundo es la regeneración del individuo, para que puedan reinsertarse a la sociedad dominicana en condiciones que pueda ser un nuevo ciudadano, diferente al que entró a esa cárcel, pero así no está ocurriendo. Y él dice que por muchas décadas el sistema penitenciario ha estado en descuido y que la cantidad que tenemos hoy en día de lugares para poder albergar a esos privados de libertad tenía un déficit de cerca de 12,000 posiciones. Y dice que cerca de 10,000 internos están bajo la modalidad del nuevo modelo de gestión
en los centros de reclusión, y explicó que con la puesta en marcha del plan de humanización del sistema penitenciario con nuevas obras, porque anunció nuevas obras. O sea, se van a construir 3 nuevas cárceles. Esa es la idea. O sea, de la única forma que tú puedas sustituir al viejo modelo es construyendo nuevas cárceles. Bueno, pues ha anunciado la construcción de 3 nuevas cárceles, que son importantísimas porque se trata ya de demoler la Victoria y trasladarla incluso del lugar donde se encuentra, ya iría a Guerra, algo así. Y además serían remodelados o reconstruidos, qué sé yo, reparados, 41 centros penitenciarios, aparte de la construcción de esos 3. Entonces dice que, más adelante dice que entonces de esos 26.000, habría 22.000 ya con la construcción de esa nueva cárcel que estarían en el nuevo modelo. Solamente quedarían unos 4.000 que serían reasentados paulatinamente en los próximos años. Esa es para mí una información importante. Y él dijo que tiene como objetivo que cada interno que salga en libertad se reintegre fácilmente a la sociedad. Es el objetivo que debe haber. Bueno, dentro de las 3 nuevas cárceles, que incluye la cárcel preventiva de San Luis, que ya fue demolida, Ajá. Y van a construir una nueva ahí. Eso es en Santo Domingo Este, en San Luis, donde dijo que se daría el primer Picasso, o en el día de hoy, luego de ser demolida la semana pasada. Además está la cárcel de San Juan de la Maguana con 1.000 posiciones. Y el centro La Nueva Victoria, que sería la Nueva Victoria, que será trasladada así a Guerra, dice él, donde contará con más de 8.000 espacios. Eso es mucho para un solo lugar. Sí. 8.000 es mucho para un solo lugar. 8.000. Son informaciones que él dio en el día de hoy en una larga entrevista que ofreció al Grupo Corripio, al periódico El Caribe, y dijo que el plan de humanización del sistema penitenciario tendrá 2 componentes. El primero, dice, será redirigir todo el sistema penitenciario, tanto el nuevo como el viejo. Ahí ya entra el factor educación, de educación básica, superior y tecnificación, tratamiento psicológico y también experiencia laboral para lograr que el interno se regenere. Yo pienso de verdad que si esas cosas se llevan a cabo, tal y como él la está anunciando, el país, la sociedad dominicana estaría ganando mucho. Él, incluso algo interesante, él dice que el costo de esas construcciones y todo ese proceso, de ese plan de trabajo, eso tendría un costo de alrededor de unos $170 millones, y estamos hablando de los cuartos que entregó Odebrecht como parte del acuerdo, como parte de los actos de soborno que se produjeron en el país con esta compañía multinacional de Brasil. Ojalá definitivamente que todo esto sea una realidad, porque hace tiempo que nosotros venimos exigiéndole a las autoridades dominicanas que definitivamente cárcel como la de la Victoria, que no es una victoria sino una derrota, definitivamente el país pueda digamos, tener un espacio en el ámbito del sistema carcelario que dignifique definitivamente a la gente privada de libertad. Llévame, Félix. Bueno, son las 10:30 minutos en este gobierno de la noche de la Z101 y es el comentario del ingeniero Osiris de León. Adelante, Osiris. Gracias, Héctor Luzón. Saludos para ti. Saludos para todo el equipo del gobierno de la noche en Z101. Saludos para Bienvenido Rodríguez, Willy Rodríguez. Saludos para Félix, para Mel, para José Manuel. Saludos especiales para toda la gente que nos escucha a todo lo largo y ancho de la República Dominicana. La gente que nos escucha en la línea noroeste, en el suroeste, aquí en el Gran Santo Domingo. La gente que nos escucha en la costa norte y en la zona turística de Bávaro y de Punta Cana. La gente que nos escucha en Estados Unidos, en Europa, la gente que nos escucha en la región del Caribe, en todas partes. Un abrazo fraterno para cada uno de ellos. Mire, tal y como habíamos dicho en la noche de ayer, hoy se iban a producir lluvias importantes y agradezco a la gente que me escribió en la tarde de hoy a través de las redes sociales para decirme que estaba lloviendo en San Francisco de Macorís,
en Bonao, en La Vega, en la parte este de Santiago. Así que gracias inmensas para toda la gente que nos llama y que trata de compartir las informaciones con nosotros. Anoche me llamó un amigo después que ya había terminado el programa para decirme que en ese momento iba por la autopista Duarte y que estaba lloviendo en Bonao a la altura de la Loma de Miranda. Así que gracias a él que tuvo la cortesía de compartir esa información climática con nosotros y con el país. El hecho de que la gente escuche el programa y que esté pendiente a los temas que abordamos en el programa es sumamente importante. Mira, Héctor Luzón, yo estoy totalmente de acuerdo contigo con el tema de la descomposición social que estamos teniendo en la República Dominicana. Y de algún modo tenemos que hacer esfuerzos, sector público, sector privado, las iglesias, los clubes, las sociedades, los gremios, para ir cambiando gradualmente este nivel de agresividad que va como el agua caliente, cada vez hirviendo más. Sí. Y la pregunta que como en ascenso. Sí, la pregunta que tú le puedes hacer a cualquiera de esas personas que ha cometido esos actos, ¿qué usted ganó con eso? Los que le provocaron ese daño a ese niño en los mameyes, en retaliación a una acción que había tomado la madre, es ¿qué ganaste con eso más allá de años en la cárcel? Que ahora tú vas a tener que pensar, meditar y pedir a la sociedad perdonar tus culpas. Usted tiene que pensar las cosas 1, 2, 3, 4, 5 veces, para que en ese proceso de calcular usted pueda lograr enfriar su cerebro caliente. Cuando usted está irritado, enojado, molesto, usted pierde el control que usted tiene a través de su cerebro prefrontal, donde está su buen juicio, su razonamiento, su inteligencia. Una respiración especial. Respire profundo, sí. Pida un vaso de agua fría, tómese el vaso de agua fría, siéntese en un sofá, medite, hágase el desentendido frente al problema hasta que usted se calme. No actúe nunca en base a la impulsividad, en base a la irritación, en base a lo que en el pueblo le llaman la cabeza caliente. Piense con la cabeza fría. Aquí estamos cometiendo tantos desmanes porque actuamos de manera impulsiva. Estamos actuando como el hombre primitivo, como el hombre del Neandertal o del Cromañón, que solamente conocemos la violencia, el ataque, la agresión. Y no entendemos que somos parte de una sociedad evolucionada donde tenemos que entendernos en función de un régimen de convivencia, de entendimiento, donde yo necesito del apoyo de usted y usted necesita del apoyo de mí, porque todos al final del día nos necesitamos en la sociedad. Todos, sin excepción. En la esquina donde hay un congestionamiento del tránsito, usted necesita a alguien que venga a organizar el tránsito. En el supermercado usted necesita a alguien que le despache, que le organice la compra, que la lleve al auto. Al final del día, usted no es ni más ni menos que nadie. Todos somos iguales en la sociedad. ¿Por qué ese nivel de irritabilidad? ¿Por qué ese nivel de agresividad? ¿Por qué ese nivel de intolerancia? Y somos muy dados a quejarnos de la acción brutal, cruel, despiadada que asume el vecino haitiano cuando en una situación de conflicto toma una decisión terminal contra la persona con la cual discute. Como pasa ahora en Puerto Príncipe, el caos, el desorden, la incertidumbre, la inestabilidad. No, 78 presos escaparon hoy. Claro, y un presidente que toma la decisión de no hacer un viaje a Roma por la inestabilidad que hay en su país, temiendo
que esa inestabilidad sea tomada para un derrocamiento. No, si se va es peor. Claro. Realmente. No, él hizo lo correcto. Si se va es peor. O sea, si hay una situación de inestabilidad en una empresa que tú administras o en un país que tú diriges, lo lógico, lo correcto es que tú te quedes para ayudar a tomar decisiones correctas. Pero este presidente, a propósito de ese incidental que en el comentario, este presidente como que da la idea de que está atrapado, de que no tiene una decisión, no plantea nada, incluso guarda silencio. Así es. Ante esta protesta, no tiene una posición clara. Porque, por ejemplo, el propio Nicolás Maduro está ahí, hay una crisis planteada, pero él se pronuncia y dice esto y dice lo otro. Claro. Pero este presidente no dice nada. El país se le está cayendo encima ahora mismo a él. Porque es un joven que fue llevado allí por grupos de poder que en medio de una crisis te quitan el apoyo. Y de repente tú no sabes dónde estás, ni qué vas ni a por hacer. qué estás ahí. Es como decía alguien, cuando una tortuga se sube a la cima de un poste de tendido eléctrico, la primera pregunta es, no sabe cómo llegó allí, pero tampoco sabe cómo bajarse. ¿Cómo bajarse? Y eso es lo que pasa ahora en Puerto Príncipe. Cuando tú llegas a la administración pública en cualquier parte del mundo y tú no sabes cómo llegaste, tampoco sabes cómo bajarte. Sí. Bueno, se parece a un comentarista de televisión muy él, que decía en un programa dominical que tenía. No sé ni por dónde vengo, ni sé ni para dónde voy. Sí. Así con como la canción aquella. Entonces, yo no sé si tú te acuerdas. Sí. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Miren, en la sociedad nosotros tenemos que hacer esfuerzos extraordinarios para entrar en un régimen de convivencia, de entendimiento. El hecho de que tú tengas aquí 6 equipos deportivos, Águilas, Licey, Escogido, Estrella, Toros y Gigantes. Que deberían ser 8. ¿Verdad? Porque la región sur no está representada. No está representada. Y la costa norte tampoco. Ajá. Que se habló una vez de incluir la costa norte con Puerto Plata. Con Puerto Plata a la cabeza. Pero ellos estuvieron, ¿eh? Sí, pero fue muy corto tiempo. Ahí está el estadio José Briceño. ¿Cómo era que se llamaban? No me acuerdo. Sí, ellos estuvieron. Lo que pasa es que conjuntamente con la gente de los Caimanes del Sur. Los Caimanes del Sur eran los de San Cristóbal. De San Cristóbal, y también estaba Puerto Plata, no sé. Estaban los del Atlántico. Los del Atlántico. Los piratas creo que eran, no sé. Algo así. Los piratas del Atlántico. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si tú tienes diferentes equipos deportivos, diferentes religiones, aún dentro del mismo cristianismo, tú tienes diferentes filosofías religiosas, eso te quiere decir que la gente piensa de manera diferente. Respetemos las formas de pensar de los demás. El hecho de que tú seas del Licey y yo de las Águilas no quiere decir que tú estés equivocado o que el equivocado sea yo. Simplemente tú tienes una simpatía con Licey, yo tengo una simpatía con las Águilas. Y eso tiene que estar dentro de un marco de respeto. Y eso ocurre con los partidos también. Lógico. Porque, igual. Por ejemplo, aquí hay una politización que raya a veces hasta en lo ridículo. Porque claro. Las personas que simpatizan, por ejemplo, por un partido, si tú simpatizas por otro contrario, entiende que tú eres su enemigo. Claro. Y te insulta. Pero pasa con las religiones. Tú estás en el mal camino. Sí. Tú estás en el camino equivocado. Arrepiéntate si tú no estás en la religión mía. O sea, hay una intolerancia. Y ahí se da la intolerancia también. Claro. O sea, la gente no acepta que tú tienes una simpatía, una posición diferente. Tu cerebro es distinto. Tu forma de ver las cosas es distinta. Tu accionar cada día es distinto. Todo el mundo quiere que tú vayas por donde yo. Claro. No, y te quieren obligar. Entonces, al extremo de que si tú opinas de manera distinta como ellos opinan, o tú te vendiste, ¿sí? O tú eres un ignorante, o tú estás en el camino equivocado. No, te ofenden. Claro, te insultan de mala manera en las redes sociales. Incluso gente cercana lo hacen, simplemente porque simpatizan. Pero tú solamente tienes que entrar a Twitter cada día para que tú veas el nivel de acidez, el nivel de vinagre que hay gente que le pone a su texto diario con el tema que sea. Es más, hay gente que se levanta para ver qué va a criticar, pero tú nunca ves una palabra de elogio, una palabra de ánimo, una palabra de estímulo. Tú nunca le ves decir a alguien, fulano,
he visto que hoy has dicho tal cosa, qué bueno. Eso se llama actualmente mala vibra. Mala, pero muy mala vibra. Mala vibra. Entonces tú no puedes ser un limón permanente. O sea, Héctor Luzón, no puede ser que tú y yo vengamos todos los días aquí con un limón a exprimirlo en el micrófono para compartirlo con la población. Porque llega un momento en que la población se cansa de tanta acidez, de tanto vinagre. Si tú no puedes echarle tanto vinagre a tu ensalada, que la ensalada sea tan desagradable que ahora nadie quiera comer la ensalada. No lo hacemos nosotros, pero hay mucha gente que lo hace. Pero ahí es donde tú y yo tenemos que llamar a la reflexión. Que yo de verdad te digo que lo que yo, mira, hay una situación, por ejemplo, cuando tú te levantas o sales temprano, lo ideal es que tú, por ejemplo, escuches, qué sé yo, algo, una canción, que tú comiences el día con eso. Sí. Pero si tú comienzas el día... Tú escuchaste a Joan Manuel Serrat. Pero si tú comienzas el día... O a Camilo VI. Sí, pero si tú comienzas el día con una gente que está tirando veneno por un medio de comunicación, yo no oigo a esa persona. Es que comienza la energía negativa sobre tu accionar y tú llegas indispuesto a tu centro de trabajo o a tu iglesia o a la reunión a donde ibas a participar. Entonces el cerebro tuyo se está llenando de carga negativa. Tan temprano, con esa energía negativa. ¿Qué es tu cerebro? Tu cerebro es un bolsillo que va a tener lo que tú le colocas. Si tú le echas espinas a tu bolsillo, ¿qué tú vas a tener? Espinas que te van a clavar las piernas, ¿sí o no? Lógico que sí, más de ahí no. Es lógico. Yo siempre le digo a la gente, mire, el cerebro es un bolsillo. Si usted le echa piedra, tiene piedra. Si usted le echa conocimiento, tiene conocimiento. Si usted le echa azúcar, tiene dulzura. Si usted le echa sal, está desagradable para la gente. Si usted le echa vinagre, la gente no lo quiere. Trate de llevarse bien con la mayor parte de la población. Aquí hay gente que entiende, Héctor Luzón, que por el hecho de que tú seas del Licey y yo sea de las Águilas, tenemos que ser enemigos y tenemos que venir aquí a un combate, a muerte. Y hay gente en la arena del Coliseo Romano. Y hay gente que le ha quitado la vida a otro por eso. Sí, por eso. Por una simple discusión deportiva, o política, o religiosa, o por un aguacate, o por una naranja. Y no debe ser así. Yo creo que los medios de comunicación han influido mucho en los últimos 10 años en el nivel de agresividad que exhibe la población. ¿Tú sabes por qué, Héctor? Porque la gente entiende que lo que escucha en la radio y en la televisión es así. Es palabra y si de repente te escucha a ti es palabra de insultando Dios. Y me escucha a mí insultando y escucha al otro insultando, su papel tiene que ser insultar porque eso es lo que está de moda. Por imitación. Y no debe ser así. Y yo creo que aquí las iglesias, los clubes rotarios, los clubes de leones, las juntas de vecinos, las asociaciones de padres y amigos. Que por cierto, uno se pregunta, y tú ahí estás mencionando un listado de instituciones que se supone que deben jugar o juegan de alguna forma un papel protagónico en la sociedad dominicana. ¿Protagónico? Que el club, qué sé yo, que Leones, que el Rotario, que la iglesia tal. ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo? Claro. ¿Pero qué hacen? Pero este país, en términos de lo que es la violencia, pero nos está cayendo encima. Claro. ¿Y qué están haciendo estas instituciones? Claro. Reuniones pendejas. Para nada. Para entregar una placa de reconocimiento. Así mismo. ¿Cuál es el resultado? Esos son los disparates que hacen. Al final del día, para la sociedad con la cual usted comparte. Oye, va a llegar un momento en que tú estás viviendo en una burbuja. Así es. En medio de esas instituciones inoperantes. Y al final todos vamos a salir perjudicados. Inoperantes e ineficaces en términos de lo que requiere la sociedad dominicana. Entonces tú te vas a pasar el tiempo en una burbuja, no porque el tal Rotario, la cosa es tal, y la sociedad allí... Claro, pero tú ves sacerdotes que toman el segmento de la prédica para insultos políticos innecesarios. Cuando yo era monaguillo, en mi pueblo de Navarrete, el sacerdote nunca tomaba la prédica para ese tipo de cosas, o te hablaba del Evangelio de Mateo, o de Marcos, o de Lucas, o de Juan, o te hablaba de las cartas de Pablo a los Efesios.
a los corintios, a los gálatas, a los tesalonicenses, a los romanos. Que Corintios es una de las cosas más bonitas. Más bonitas. De la Biblia. Corintios 1 y Corintios 2. Y los dos. Eran las mejores cartas donde Pablo le decía a los corintios, venga acá, pero ¿y qué más? Que usted siga a Apolo, que usted siga a Jesús, que siga. Al final lo que tenemos que hacer es seguir el camino de la salvación. Te dice Pablo en Corintios 1. Y no hemos venido aquí a una prédica religiosa. Y Pablo fue el mejor el mejor ejemplo en ese sentido. Ejemplo. Pablo fue el único que entendió que la prédica no tenía que ser entre los cristianos, sino entre los que no eran cristianos. Porque había un problema al principio. Cuando Pablo comienza a predicar y se va a criticarle a predicarle a los gentiles, y dice, no, tú no puedes predicarle a esa gente. Dice Pablo, ajá, ¿y a quién le voy a predicar? A ustedes. Claro. Ustedes están convencidos ya. Ustedes ya son de nosotros. Ustedes son del lado de nosotros. Estamos del mismo lado. Ustedes y yo tenemos que salir a predicarle a los que tienen una creencia distinta a la nuestra. El gran éxito de Pablo es que tuvo la visión desde el principio de que a quien había que predicarle el evangelio era a los no cristianos, no a los cristianos. En ese entonces el dogma, la ortodoxia era no. Ese discurso es para nosotros. Sí, un ejercicio de egoísmo, de que lo que sabemos, egoísmo doctrinario sería entre nosotros. Y Pablo decía, no, ya nosotros estamos convencidos del cristianismo. Salgamos con fe y con entusiasmo por todo el mar Mediterráneo. Salgamos por las islas griegas a predicar el cristianismo. En este caso, yo creo que lo correcto es que nosotros salgamos a predicar la convivencia, el entendimiento, el buen juicio, el raciocinio. Eso que tú acabas de explicar, Héctor Luzón, es la peor aberración que puede poner en práctica el ser humano, donde porque A discutió con B, va a aplicar una retaliación al niño de B. Pero por Dios. El caso del ensanche Isabelita. El niño de 9 años. ¿Cómo es posible eso que tú estás diciendo? Si tú lo predicas en una sociedad de buen juicio, de razón, dicen, no, eso no es verdad, eso que tú estás diciendo no puede ser lógico. En una sociedad donde la gente prudente y decente frena en la carretera para no atropellar a un gato o a un perro. Claro. Frena. Uno se siente mal si mata un gato. Pero yo también. Sí. Imagínate a un ser humano. A veces voy caminando por una calle y se me atraviesa una gallina con varios pollitos y yo freno. Sí. Pero claro. Porque a mí me daría como un cargo de conciencia atropellar los pollitos. Claro, porque es una vida. Claro. Y por eso mismo. Y por algo existe. Es una vida. Y nosotros crecimos en una sociedad donde nos enseñaron a respetar la vida, porque somos parte de la vida. Y así como queremos que respeten nuestra vida, tenemos que respetar la vida de los demás. Pero era algo parecido a lo que hablábamos anoche, la desensibilización de los individuos hoy en día. Y cada noche a veces, Luzón, uno tiene que tocar temas como esto que plantea Osiris, de la impulsividad de algunos individuos, de que toman esas decisiones así, como ese hombre mató a ese niño, y en la mayoría de los casos, a un niño indefenso. En la mayoría de los casos son los curas momentáneas, en algunos casos, porque a veces entonces los individuos llegan inmediatamente, entonces pasan por un proceso, una gran parte, sobre todo lo que matan las mujeres, que terminan matándose ellos también. Sí, porque esa es la moda hoy día. Sí, pasan por un proceso de arrepentimiento, porque se arrepienten de lo que acaban de hacer. O sea, es un proceso psicológico bastante complejo. Sí, inmediato. Él sabe que lo que ha hecho infringe la ley, infringe la cultura. Y no aguanta la cuestión, y lo que hace que termina con su vida. Creyendo que con eso pagará lo que hizo. Bueno, al menos. Mira, en estos días, Luzón, ayer se hablaba también de este policía que le había dado un trompón a... El que mató, oye, él la desnucó, ¿eh? Dios mío, increíble. Un puñetazo que la desnucó. Pero ellos estaban separados, según la crónica de la noticia. Pero es que, mira, Roberto, unidos o separados, no hay derecho a eso. Claro. No, eso es un simple detalle. Claro, es un simple detalle, sí. El ser humano tiene que aprender a respetar las ideas de los demás, las opiniones de los demás, las decisiones de los demás. Pero además, el hombre dominicano, Osiris,
disculpe, el hombre dominicano tiene un sentido de propiedad de la mujer. Pero que va más allá de la lógica. O sea, ¿pero por qué? O sea, hay un problema de que una mujer inicia una relación con un hombre dominicano. Inmediatamente el hombre entiende que eso es un objeto suyo. Que no debe ser. Que pueda disponer de él a su antojo y que nadie puede fijarse en él. Y sobre todo si termina la relación, lo que él regularmente no acepta, entonces él asume una actitud de total agresión contra esa mujer. Entonces es una situación difícil por la que está atravesando la sociedad dominicana, yo creo que nunca vista. Se debe revisar. Por eso yo creo que es importante que siempre que tengamos la oportunidad debemos llamar a la reflexión a los integrantes de esta sociedad para que hagamos un ejercicio de tolerancia, de prudencia, de comedimiento, de buen juicio, del uso de la inteligencia y del raciocinio, porque no hay nada más conveniente para todos que ese ejercicio de tolerancia. Aquí hay gente que por una discusión, por una puerta abierta, le ha quitado la vida a un vecino, y luego lo que ha tenido es la puerta abierta de la cárcel. Mira, pero anoche ustedes tocaban un caso, Osiris, y volvemos de nuevo al hogar. Eso tiene que ver mucho con la formación en el hogar. Ustedes hablaban de un joven que le había quitado la vida a su padre simple y llanamente porque el papá le dijo que bajara la música. O sea, es un asunto de la formación en el hogar también. Y la pregunta, ¿y ahora? Ahora que tiene que enfrentar la justicia. Se quedó sin música. Que tiene que enfrentar la cárcel. Ahí está. ¿Qué él va a decidir cuando esté sometido a ese régimen que nadie quiere verse sometido en las cárceles dominicanas? A esas condiciones difíciles, hostiles que hay, simplemente porque tu padre te ha pedido que tengas el comedimiento de bajar la música y tú has entendido que la reacción debe ser esa. Entonces yo creo que de algún modo nosotros tenemos entre todos que comenzar a buscar respuestas lógicas, viables, funcionales, para este nivel de intolerancia que está destruyendo parte importante de la sociedad dominicana y que nos está llevando a la disolución. Y esto, en forma real, lo que está construyendo es un caos en nuestra población. Y por eso yo creo que tiene sentido de que con cierta frecuencia abordemos estos temas vía los medios de comunicación, porque yo sigo creyendo que los medios de comunicación están para la orientación, para la educación, para la información, aunque hay mucha gente que entiende que los medios están para la sublevación, para el caos, ¿eh? Para el desorden. Generar. Yo siempre digo, miren, cuando yo era muchacho no había una emisora que tuviese más audiencia que Radio Santa María. Sí. Las escuelas radiofónicas de Radio Santa María. Y todo el que recuerda las escuelas radiofónicas de Radio Santa María lo hace con respeto a la emisora, a los sacerdotes y a la administración de ese medio. Como pasa con la Z101. La gente siente un gran respeto por la Z101 porque siente que la Z es un instrumento de educación, de orientación y de información para la población. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que entrar en el rediseño de nuestra sociedad. Llévatelo, Félix. Señores, estamos de regreso en el Gobierno de la Noche. Ya son las 10:59 y en minutos estaremos conversando con el público. Sí, pero antes de conversar con el público, darle las gracias a Dani Martínez, que en relación a la conversación anterior que sosteníamos aquí,
tú, Héctor Luzón y yo, nos dice que el equipo de béisbol que existía en Puerto Plata eran los Piratas del Atlántico y pertenecía a la Liga de Verano del Cibao. Héctor lo había dicho eso, que eran los Piratas del Atlántico, ciertamente. Sí, los Piratas del Atlántico, nos confirma Dani Martínez, así que gracias para Dani. Y Osvaldo García, quien escucha el programa desde allá, desde San Francisco de Macorís, y nos envía saludos desde allá. Así que abrazos, Osvaldo. A veces no estamos muy de acuerdo en los temas religiosos, Osvaldo y yo, pero es un fiel seguidor del Gobierno de la Noche, y nuestro eterno agradecimiento a Osvaldo por esa simpatía que él tiene con el Gobierno de la Noche. 809-732-0101, 809-200-0101 y al 855-221-0101. Gobierno de la Noche, buenas. Buenas noches. ¿Quién nos habla y desde dónde? Bien, le habla José de Santo Domingo Norte. Adelante, cuéntanos. Fíjate, ustedes han estado hablando del hombre que mató a la mujer de un puñetazo. Ella no era su esposa, ni era nada de él. Ella tenía a su marido, su esposo. Pero fíjate, solamente se habla del error del hombre en este país. Pero no se hace también una política también para que enseñar a la mujer que debe respetar a su pareja. Solamente se habla del hombre, pero no se corrige a la mujer. Pero es que nada justifica que alguien le quite la vida a otro. Es lo más sagrado. No hay justificación en ese sentido. Lo que el ser humano pueda considerar en un momento determinado como irrespeto no tiene que ser sancionado con cegarle la vida a una persona. Jamás. No hay ningún ser humano que tenga derecho a hacer eso en el planeta Tierra. Jamás. Jamás. Gobierno. Mejor usted recoge su mochila, ¿verdad? Y se va de ahí, de ese espacio y punto. Buenas noches. Y usted vive el resto de su vida tranquilo. Sí, dígame. Sí. No sé si yo pensaría o estará equivocado en mi pensamiento, pero yo creo que como está estos tiempos con la justicia, con las mujeres, con las cosas, cuando las mujeres van a querellarse contra un hombre que todavía no hay una agresión, no hay nada, yo creo que los dos deberían de ser detenidos, no un solo, porque cuando el hombre va, por lo menos con su buena fe, a decirle al fiscal, ¿qué pasó? Pasó esto, pasó aquello, lo que hace que lo meten para la cárcel. Y la mujer la mandan para su casa. Entonces, ¿por qué no lo dejan los dos detenidos? Y hacen una investigación, interrogan, van de los vecinos, van de esto, van de aquello, sino presos y a 10 años, a 5 años. Quien te habla te está hablando de una cárcel. Yo estoy a 5 años sin ponerle la mano a mi mujer y sin yo hacerle nada y sin hacerle nada, solamente porque ella estaba enamorada de otro. Y a mí no me importaba, ella viene a verme a la cárcel. Ella no sabe de aquí donde yo estoy. Miércoles y domingo siempre está aquí. Y ese es el consejo por lo menos que yo le daría. Ella me interesa matar a mi mujer, ¿para qué? Ella te visita. Me visita, sí. O sea, ustedes se están llevando bien aún cuando tú estás preso. Ya lo sabes. En estos días le di 50,000 pesos para su graduación, que se va a graduar de enfermería, porque yo vendí un pedazo de una casa que tengo. En 500,000 pesos le doy 50,000 y la mantengo desde aquí de la cárcel. Bueno, es un ejemplo ahí. Mira, nos escribe Rosendo Tavares y nos dice que el equipo de Puerto Plata no era Piratas del Atlántico, sino Tiburones del Atlántico. Ah, bueno. Pero me parecía como que era Pirata del Atlántico. Creo que Rosendo tiene una confusión, me parece. Porque pero agradecemos a Rosendo Tavares, que está en sintonía, como siempre, con su casa, con la Z101. Y además, tú sabes que Rosendo cae en la categoría de pirata. Sí, porque Rosendo comenzó. Sí, pero mire, Rosendo comenzó en este programa en la noche y nos abandonó y se fue como pirata por la mañana. Pero Rosendo, Willy Rodríguez y yo comenzamos aquí originalmente con el Gobierno de la Noche. Así que abrazo para ti, hermano y amigo Rosendo. Y yo también. Dice Rosendo, mi fuente nunca se equivocan. Que es Tiburones. Ojalá nos llamen los deportistas de Puerto Plata para que nos confirmen el tema del nombre de Puerto Plata. Pero muy agradecidos de Rosendo Tavares por esa cortesía que tiene de estar en sintonía con nosotros. Claro. Rosendo hizo un cálculo en estos días de cuando salió del país a los Estados Unidos, el tiempo que duró allá y cuánto ya tiene aquí. Yo me perdí contando. Oye, tú eres malo. Yo iba conduciendo y lo escuché, él sabe que es así. Rosendo duró como 12 o 15 años. 15 años. Es que, pero ¿a qué edad se fue? Yo dije, me perdí. Pero tú le estás calculando la edad a Rosendo. Vamos a ver. Gobierno de la Noche, buenas.
Buenas noches. ¿Quién nos habla? Sí. Espérate, tengo aquí a Eugenio. Dime, Eugenio, espérate, un momentito ahí. Sí. Un momentito, que tengo aquí a Eugenio. Dinos, Eugenio Pérez, ¿cuál es tu opinión sobre el tema de Puerto Plata? Sí, los piratas del Atlántico. Los piratas. Señor, sí, pero yo soy de Puerto Plata, se le olvida a ustedes que yo soy de Puerto Plata. Sí, eso es lo que yo creo que era pirata. Es los piratas del Atlántico, porque yo escuchaba. Gracias, Eugenio. Incluso ese nombre lo tenían, Osiris, antes de ellos llegar al béisbol profesional. Y yo escuchaba esos juegos en Puerto Plata. O sea, yo no estoy inventándome eso. Parece que hay una confusión con lo otro. Buenas. No, allí. Aquí. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Dale a la siguiente. Bueno. Buenas noches. Sí, buenas noches para ese gran equipo, Siri, Luzón, Carlos Manuel Montero. Buenas. Dos temitas breves. Yo llamé a la Z en una ocasión de hace un año y pico, de mi esposa y yo, que quería separarse de mí. Ahora ella se niega. Yo le digo, yo te firmo el divorcio, porque yo no nacimos juntos. Entonces ella me dice, no, yo no me voy a divorciar de ti. Entonces el otro tema es, a esos asesinos que mataron a ese muchacho apellido Montero, ese muchachito Montero, los 3 ojos, sí, que le caiga todo el peso de la ley. De los 9 años, apellido Montero. De Rafael Llena. Oye, lo mismo que sucedió, ese es el mismo caso. Increíble. Sí, hay un paralelismo. Mire, ciertamente ahí. Dice el ingeniero Raposo, los piratas del Atlántico en Puerto Plata, en Mao, los linieros del noroeste. Sí, así es. Y en San Francisco de Macorís, no sabía que eso existiera, ese equipo, los arroceros del nordeste. Sí, ese fue otro. En principio, luego fue cambiado. Y después fue cambiado a los gigantes del Cibao. Y acuérdate, como yo mencioné ahorita, que existió también los Caimanes del Sur. Los Caimanes. De San Cristóbal. Del Sur. Esa gente está en esto, don Osiris, gobierno de la noche. Buenas. Buenas noches, equipo. Saludos. Hola, Samuel Valdés. Un saludo especial a todos. Hola, díganos. Cuénteme. Dios me lo bendiga, porque usted es completo. Usted de todos los temas habla. Yo lo felicito. Por otro lado, aquí en San Juan, don Osiris, es grave la tolerancia. Aquí la persona no tolera, especialmente los políticos. Cuando usted es de un color y otro de otro color, no toleran. Incluso aquí hay periodistas, programas de comunicadores, que le cierran el micrófono cuando usted llama. Es increíble la falta de tolerancia que hay aquí en San Juan. Pero una cosa, siempre y cuando se maneje con respeto, nunca se le... Bueno, por lo menos... Nosotros, por ejemplo, solamente le cerramos una llamada a una persona si nos falta el respeto. Falta el respeto, de hecho, a otro. Como de hecho ha ocurrido. Sí, pero solamente en esa condición. Mira, nos manda aquí Rosendo Tavares una crónica del periódico Listín Diario del 17 de marzo del 2014, donde dice los Tiburones del Atlántico, nuevo equipo en la Liga de Verano. Dice, el presidente de la Liga de Verano de Béisbol anunció este domingo la integración del equipo Los Tiburones del Atlántico de Puerto Plata como nuevo miembro de esta entidad y que de inmediato participará en el próximo torneo de béisbol programado para comenzar el 7 de junio. Así que parece que sí, que ciertamente hubo... Pero ese de otra liga, porque sí, pero eso, fíjate, liga de verano. Sí. Liga de verano no es la misma liga de invierno, acuérdate. Hay que ver, hay que examinar eso, porque la liga de invierno, ustedes saben que comienza en octubre. Y eso comenzaba en junio y dice verano, no invierno. Sí, hay que seguir profundizando en eso. Hay que agradecer inmensamente a Rosendo Tavares que haya estado en conexión con el gobierno de la noche y que haya contribuido a aportar información en este tema de mucho interés deportivo. Claro que sí. Gobierno de la noche, buenas. Muy buenas. Hola María. Los altos niveles de violencia tienen diversos factores causales, como son la falta de formación en el hogar, claro, buenos valores, los malos ejemplos, también la música que está cargada de violencia. Eso es verdad, eso es verdad, esa parte es verdad. Horrible, con unas letras que inducen a la propia violencia. Y al consumo de drogas, eso es verdad. El consumo de drogas y también la ausencia de régimen de consecuencias. También todo eso. Gracias. Muy buen aporte, María. Buenas. Buenas noches.
Muy buenas, Roberto. Buenas. Hola, profesora. La maestra Marina Ibargo. Miren, el periodismo internacional, sobre todo de Brasil, está de luto. Uno de los periodistas más influyentes, expertos, famosos, de gran fama de Brasil, murió Ricardo Boechat en un aparatoso accidente que yo estoy segura que hasta Don Osiris se va a sorprender en la forma en cómo va cayendo la avioneta. Iba a ser un aterrizaje forzoso y de buenas a primeras apareció un camión y con eso impactó. Dios y bueno, mío. pues de luto el periodismo latinoamericano, porque ese gran periodista acaba de fallecer en un accidente estrepitoso. Y lo segundo es que el desorden que impera, Luzón, y esas situaciones es porque individualmente la gente no quiere responsabilidad con nada. Por ejemplo, desde arriba permiten que se ocupen las aceras. Usted quiere ver qué falta de educación tan grande. Y miren lo último, los bancos están asaltando el dinerito mensual de la gente, cobrándole cada vez que sacan. Esa es la situación que hay desorientación total. Sí, eso ella acaba de decir algo, esa cuestión, eso ahí va a haber que revisarlo. Del hecho de que tú retires dinero, te están cobrando, te están cargando un gravamen. Por todo. Yo te lo digo porque a mí, mira, los bancos es odioso. Cobrándote por entrar allá. Sí, óyeme, y no es 2 cheles, no es de que 10 pesos como que te cobraban antes, ya te están cobrando 200, 300 pesos por cualquier cosa. Vamos, eso es lo que ella dice, es cierto, eso se está sintiendo. Pero los bancos te cobran gastos de cierre por los préstamos en función del monto y no en función de cargo fijo. O sea, los bancos realmente te cobran una especie de cuota litis cuando te hacen un préstamo. En el sistema porque te cobran un porcentaje del monto del préstamo como gastos de cierre y como gastos legales. Se están cometiendo muchos abusos en el sistema financiero dominicano en los últimos tiempos. Buenas noches. Buenas, ¿cómo están ustedes? Bien, díganos, ¿quién nos habla y de dónde? Es Jesús de Los Linas. Adelante. Oye, hay una confusión en lo que es los equipos de béisbol que ustedes hablan ahí. Los Piratas del Atlántico, que era el equipo que te pelota, no es la Liga Dominicana de Béisbol, no, de Licey Escogido, no, yo nunca participaron en esa liga. Sí, los Caimanes, pero ellos no. Ni San Francisco, en la Liga de Verano del Cibao fue que ellos participaron. Sí, en la de verano. La Liga Dominicana de Béisbol. No, ellos en la de verano fue que participaron. Entonces. En la de verano. Ok, gracias. Bien. Gobierno de la noche, buenas. Buenas. Yo estoy de acuerdo que desaparezca el Ministerio de la Mujer y que venga el Ministerio de Familia. Y un programa como el de María Polo hace falta en este país. Bueno. Buenas noches. Buenas. Buenas noches. Sí. Buenas noches. Profesor. Gracias por escucharme. Saludos. Gracias. Roberto, ingeniero. Saludos. Adelante. Saludos, Francisco. Una modesta observación. El equipo que pasó a pertenecer a la Liga Profesional de Béisbol de República Dominicana no fueron los Tiburones ni los Piratas, fueron los Delfines del Atlántico. Que ahora vino la aclaración. 1998, si mal no recuerdo, bajo la presidencia del doctor Leonel Fernández. Y el proyecto lo impulsó un legislador que creo que pertenecía al Partido Reformista llamado Víctor Ortega. La objeción que se presentó después de aprobada la franquicia es que en Puerto Plata llovía demasiado para jugar en el estadio José Briceño. Y entonces en lugar de eso aparecieron entonces los Gigantes del Nordeste que variaron varias veces de nombre porque llegaron alguna vez a llamarse los Pollos. Sí, los Pollos, sí. Pero el equipo que pasó a pertenecer al béisbol profesional, los Delfines, originalmente fueron los Delfines y que nunca vieron acción. Eso es importante hacerlo constar. Pero mira, ahí está la aclaración. Sí. Bueno, ahí está la aclaración. O sea, ni era el que Rosendo decía ni el que yo decía. O sea que ahí está la aclaración. Nos vamos a una pausa, Héctor. Al regreso continuamos con más del Gobierno de la Noche. Llévatelo, Félix. Estamos de regreso en el Gobierno de la Noche. Ya son las 11:15. Decía fuera del aire que, aunque sea mínimamente, algunas entidades, algunas instituciones hacen de vez en cuando y de cuando en vez algunas investigaciones. Anoche precisamente estuvimos hablando de un estudio que se había hecho en el 2014 acerca de la agresividad, de la violencia que se está viendo
en las escuelas, y diríamos que en los últimos años, porque antes existía un gran respeto de los alumnos a sus profesores y a los adultos en sí, de manera general, pero que hoy en día eso se ha perdido. Hoy me encuentro con un estudio creo que bastante interesante en una investigación del Observatorio de Políticas Sociales y Desarrollo de la Vicepresidencia de la República, donde se recomienda traer al país expertos extranjeros en investigación porque sale más económico con que enviar a estudiar a los jóvenes, o sea, a otro país, como se ha estado haciendo en los últimos años, a estos jóvenes que resultan agraciados con una beca, que se le envía a estudiar a España, a Estados Unidos, y el Estado se hace cargo de estos jóvenes. Hemos tenido en muchas ocasiones la queja de muchos de estos jóvenes porque a veces el dinerito que se le da tarda, otros... Le llega tarde. Sí, imagínese usted fuera de su tierra, en un lugar que usted desconoce, que no... Y pasan mucho trabajo, porque esos chelitos se retrasan. Entonces, este observatorio político de la vicepresidencia, sí, está recomendando, luego de analizar, luego de hacer ese estudio. Y ese planteamiento me parece interesante. Yo creo que sí, Luzón. Que traer los expertos aquí. Claro, porque imagínese usted que tenga que mandar a 20 estudiantes a hacer una especialidad o 100. Le sale más barato traer a 4 o 5 expertos. Y la odisea que han vivido muchos estudiantes becados en el exterior, no la quiere vivir nadie. Porque como tú bien dices, en un país que no es el tuyo, donde tú no tienes trabajo, tú vas a depender del dinero que te envíen, producto de la beca. Que se atrasan muchas veces. Bueno, la mayoría de los casos se atrasan, por no decir casi todos. Entonces yo pienso que es una buena iniciativa, una buena posición, planteamiento que tiene ese observatorio. Creo que sería una manera de evitar que estos jóvenes vayan a playas extranjeras a pasar calamidades. Yo creo que cuando se supone que ese no es el objetivo de una beca. Ese no es el propósito de una beca. No, de ninguna manera. Algunos corren con la dicha de hacer chiripas, como decimos nosotros, que la beca no se le da para eso, porque si usted va a un país a estudiar, es a eso que va. Usted tiene que concentrarse. Porque tú estás corriendo el riesgo, al menos que sea en la misma universidad que tú trabajes. Que es difícil que sea en la misma universidad. Es muy difícil. Salvo que tú estés como ayudante de profesor, como monitor, bibliotecario, bedel, cosas de ese tipo. Mira, este estudio hace, creo que, varias recomendaciones que el Ministerio de Educación Superior debería tomar en cuenta, y lo principal es esto, que le sale más barato al Estado traer a estos expertos al país. A los docentes, sí, a los expertos. Y es verdad. Eso cuesta menos. Yo lo veo bien. Te cuesta menos. Porque tú puedes traer, digamos, 3 profesores de alto nivel de una universidad internacional, y entonces tú lo traes a un programa de entrenamiento de estudiantes dominicanos y tú puedes tener ahí en el aula 30, 40, 50, 60 estudiantes. Claro. Te sale menos costoso traer 3, 4, 5 expertos que llevar hacia allá 20, 30, 40 estudiantes. Y súmele eso es así. Súmele eso la calamidad que viven precisamente esos estudiantes. Otro punto que señalan, que lo veo válido, que se recomienda un debate público entre el gobierno y la comunidad académica y la sociedad civil sobre la universidad que el país necesita en el siglo XX. O sea, yo creo que también ese debate de que entre el gobierno... En el siglo XXI. Del siglo XXI, sí. Ya el 20 pasó. Bueno, entonces, sí. Aquí, bueno, ok, pero fíjate, error tanto de quien escribió ni de mi parte. Pero yo creo que también vale la pena tomar en cuenta esa invitación que están haciendo al gobierno, a la sociedad civil y también a la comunidad académica en ese sentido, de que se traigan esos expertos al país en vez de enviar a los estudiantes a... Bueno, yo estoy de acuerdo porque eso va a evitar muchas penurias.
Y que simple y llanamente los recursos lo inviertan aquí. Sí. Le paguen al experto y le den las condiciones que necesita el estudiante para concentrarse a cursar la beca. Aunque aquí hay mucha gente de muy alto nivel en todas las disciplinas. Sí, en ciencias de la salud, en ciencias matemáticas, por cierto. En ciencias físicas. Eso es un elemento a tomar en cuenta. Porque lo de traer experto, eso hay que verlo, ciertamente. Como tú bien dices, Osiris. A veces no necesitamos traer en determinadas disciplinas. Claro. Mira, a mí que me ha tocado estar dentro de la comunidad científica dominicana por los últimos 22 años, te puedo decir que aquí en la República Dominicana hay mucha gente de muy alto nivel. De muy alto nivel. Que al contrario, otros países deben buscarlo a ellos. Dar clases a muchos profesores internacionales. Claro. Sí, que mejor deben buscarlo a ellos como expertos. Sí, señor. Mira, pero otro dato que yo sé que ustedes lo conocen y lo saben, hay muchos de estos especialistas que ustedes dicen que hoy en día el gobierno ha decidido jubilarlo, por ejemplo, en el área de la salud. Esas personas creo que también servirían para dar clase en ciertas áreas, ¿no? Para asesorar a algunos estudiantes en ese sentido, que también aquí hay un recurso humano muy calificado en ese sentido para preparar a los jóvenes. Es lo que yo pienso y yo creo que este estudio el gobierno debe tomarlo muy en cuenta y las recomendaciones que hacen. Me gusta mucho ver cuando se investiga algo, don Osiris y Héctor, y no solo se queda en las investigaciones, sino que hacen un planteamiento y recomendaciones al Estado. Por lo que yo felicito a la vicepresidencia de la República por empeñarse en hacer este trabajo. Claro. Mira, un abrazo fraterno para Georgie Castillo, que está en sintonía con nosotros. Amigo mío, locutor. Sí, amigo mío. Yo estaba haciendo un programa con él ahora en Neón antes de venir aquí. Y está en sintonía. Ese es mi hermano. Ese es nuestro hermano de sangre. Un saludo. De medios, de cortesía, de amabilidad. Un gran locutor. Así es que abrazo para ti, Georgie Castillo. Gracias por la cortesía de estar en sintonía con el gobierno de la noche. Así es. Bueno, nos vamos a una nueva pausa. Regreso, continuamos con más del gobierno de la noche. Llévatelo, Félix. Estamos de regreso en el gobierno de la noche. Ya son las 11:25. Continuamos con más del gobierno de la noche. Bueno, esta es la Z101. Estuvimos haciendo el comentario del niño, de Sánchez Abelita, de 9 años, que dijimos ya que fue apuñalado, que fue quemado, pero ahora resulta que hay un cuarto acusado del crimen que fue apresado, de 28 años, que también admitió que cometió el crimen. El detenido es Miguel Ángel Reynoso Jiménez, el negro, de 28 años, quien según el informe policial, al ser cuestionado por los investigadores, admitió haber cometido el crimen al apuñalar, violar sexualmente y luego quemar al infante Leonardo Montero, de 9 años. Hemos perdido la razón. Yo voy a señalar algo cuando tú termines, don Héctor, adelante. No, él dice que luego de cometer el crimen se fue a un colmado cercano y que ahí los vecinos empezaron a pedirle ayuda a él porque una casa se estaba quemando, supuestamente donde vivía el niño. Que no era quemándose, como dijimos, sino que lo habían quemado y había un olor a humo. Sí. Entonces es una situación verdaderamente difícil. Mira, a uno le sorprende, señores, las acciones que cometen algunos individuos sabiendo que violan las reglas y que tarde o temprano van a caer en manos de las autoridades, pero demuestran el no temor, el no miedo a las autoridades. Sí. Ahí es donde uno se pregunta, ¿qué es lo que está pasando? Es que las autoridades o las leyes, las normas, están como siendo muy flojas o no están siendo aplicadas como deben ser, como deben aplicarse a esos individuos que violentan las reglas de vida, que violan las reglas de la sociedad. Yo estuve observando un video de un joven que él de hecho se grabó. Estaba tratando de ver la fecha del video, pero no pude, no nos da la fecha. Él decía cómo él se iba a burlar cruzando el peaje sin pagar. Oye, y subió el video como
es como una actitud de burla. Ay, Dios mío. De los individuos. Mira de osadía. O sea, entonces, de habilidad. Uno se pregunta cuando... De destreza. Sí, o sea, mira, me la voy a lucir. Y, oye, se burla y entonces cuelga el video después. Como, mira lo que hice. Y a mí nadie... Recuerdo también el jovencito. Pérdida de valores. Oye, pero total. Pero, don Osiris, algo hay que hacer. Yo creo que el nuevo Código Procesal Penal, si se logra... Que ya no es tan nuevo. Que ya no, por cierto. Si se logra, sí, ciertamente... verdad, ya no es tan nuevo. Que no es tan nuevo, ¿verdad? No es tan nuevo. Pero tiene elementos que si realmente se aplican, tal vez... Ya tiene 16 años. 17 no, prácticamente. Pero el hecho es que hay muchas, por ejemplo, está el asunto de la pena acumulativa, Luzón. No, en el Código Penal Dominicano no. No. Pero, estuvo en el proyecto que se aprobó y luego tuvo que ser, o sea, tuvo que ser vetado. Entonces, acuérdate que se han vetado 2 proyectos de código. O sea, cuando ha llegado al Poder Ejecutivo. Y las 2 veces, me parece, si mal no recuerdo, porque no tomaron en cuenta las 3 causales del Poder Ejecutivo, porque los legisladores, con la presión de la misma Iglesia Católica, no incluyeron las causales que había enviado el Poder Ejecutivo. Y entonces el Poder Ejecutivo lo que hizo en 2 ocasiones fue que lo vetó. Okay. Porque ese es el poder de veto que tiene el Poder Ejecutivo, que le da la Constitución de la República, cuando luego que un proyecto es convertido por el Congreso Nacional en ley. Pero debe ser ya firmado por el Poder Ejecutivo. Pero yo creo que ciertas normas, Luzón, que son violadas por individuos, estos individuos deben ser castigados por las leyes. La ley no puede ser como a veces tan benevolente. Claro, si usted es culpable con algunos individuos porque se burlan. Lo que pasa es que en el caso, perdóname, del Código del Procesal, que es una legislación, bueno, yo digo que no es tan joven, pero realmente es muy joven, porque si tú lo comparas con el Código, que son del siglo XIX, con todos los códigos, el Código Civil, el Código Penal, en esa comparación, incluso el Código Procesal Civil, todo eso es viejo. El único nuevo que tenemos es el Procesal Penal. Pero realmente toda la legislación dominicana debe ser ya transformada definitivamente, porque ya eso perteneció a otra sociedad ya. Pero lo cierto es que la única manera en que algunos individuos creo que pueden enderezarse un poquito es aplicando la ley, Luzón, porque al ritmo que vamos, por la dirección que vamos, no vamos bien en esta sociedad, Héctor. Y quizás algunas personas, como dicen popularmente, ya se ha perdido el sentido de asombro de las cosas. Señores, hay cosas que no dejan de asombrar al ser humano. Y ahí está ese caso de ese niño. ¿Cómo usted viendo una noticia así, no se va a asombrar? Si usted tiene hijo, no se va a compungir. Es una barbaridad. Hay muchas cosas que decir sobre ese caso. ¿Qué pasó? ¿En qué momento aprovecharon ellos para ir a esa casa y hacer eso? O sea, todo ese tipo de cuestiones. Así es, miren, encontraron el cadáver de uno de los 2 buzos italianos que estaban desaparecidos en la cueva del Dudú, en la costa norte. Ustedes saben que pues desde ayer se estaba explorando, buscando los cuerpos de estos buzos que habían hecho una inmersión de exploración en un sistema de cavernas que hay ahí que están pues llenas de agua. Wow. Y que esto pues siempre tiene su riesgo, el riesgo de que tú quedes atrapado en un pasadizo subterráneo, o el hecho de que se te acabe el oxígeno, o el hecho de que haya cualquier situación no prevista y tú estés ahí carente de oxígeno y esto pueda tener un desenlace final negativo, como es este caso. Mucha gente tenía la aprehensión, el temor, la preocupación, la duda de que al final lo que se iba a encontrar eran los cadáveres y no los cuerpos con vida, que es la expectativa que uno tiene en principio cuando hay una búsqueda de este tipo. Lo ideal es encontrar las personas que están desaparecidas con vida. Lamentablemente la situación pues ha sido difícil y por eso el buceo tiene ese alto riesgo. Es decir,
una inmersión en una zona cavernosa, como esas cuevas que tú tienes aquí en Santo Domingo, tienes en Boca Chica, o tienes en la zona de Boca de Yuma, o tienes en Bávaro, o tienes en la costa norte, tiene sus riesgos. Y el riesgo es tú de repente quedarte atrapado en un pasadizo de eso, no poder continuar y que se te acabe el oxígeno. Así que una pena que uno de estos dos buzos italianos haya sido encontrado muerto. Es triste, pero en esos casos nos imaginamos que ellos estaban conscientes del riesgo, don Osiris. Sí. Estaban conscientes del riesgo. El riesgo es alto, el riesgo es alto. Lamentablemente, por eso, cuando ocurren estas cosas, siempre es bueno tener algún tipo de medida de seguridad. Por ejemplo, alguna medida de contingencia. Muchos buzos utilizan una cuerda que la van dejando como guía, de forma tal de que si necesitas ayuda, los nuevos buzos que vienen se guían por esa cuerda. O tú mismo, si atraviesas el camino, te guías por la cuerda. Algunos otros buzos pues tienen la debida precaución de dejar cada cierta distancia un tanque de oxígeno. De forma tal de que si se te acaba el oxígeno, tú puedes tratar de llegar a ese lugar donde tú dejaste un tanque de oxígeno y abastecerte de oxígeno ahí en ese lugar. Es una pena. La gente que practica buceo sabe que es muy interesante. Te permite a ti conocer lo que hay en las profundidades, pero tiene ese alto riesgo. Como alto riesgo tiene ahora mismo la situación haitiana. Me han llamado algunos empresarios del Cibao, sobre todo algunos que están vinculados con el sector construcción, que tienen mucho que ver con materiales usados para la construcción, cemento, se escaparon unos presos de una cárcel de Haití. Sí, así es. Se escaparon unos 70 presos. 78. 78. Bueno, en los últimos años, cada vez que se dan esas revueltas, ellos aprovechan. Porque en ese momento iban pasando los manifestantes frente a la cárcel. Entonces los presos habían ido a ducharse, habían salido de la celda a ducharse, y entonces aprovecharon que esos manifestantes estaban lanzando algunas piedras cerca de la cárcel, y en eso pues hubo una distracción de los policías y las autoridades que tenían que mantener el orden ahí en esa cárcel. Sí. Y entonces aprovecharon y se escaparon. Se negaron a entrar, según lo que vi en la noticia, a volver a su celda. Me imagino que ahí hay de todo. Entonces, siempre que sucede también esas cosas, la frontera se Bueno, refuerza. eso ocurrió en gran escala, mucho más que 78, cuando el problema del terremoto. Y eso ocurrió en varias ocasiones, como tú bien dices, cuando ha habido manifestaciones. Sí. Ocurrió en una de las últimas manifestaciones. ¿Ocurrió cuando el terremoto? Sí, ocurrió cuando el terremoto. Exactamente. Que de ellos y muchos lo que hicieron fue cruzar inmediatamente para acá, para la República Dominicana. Y tuvieron que contar con el apoyo de autoridades dominicanas para tratar de ubicar y atrapar. Y reapresaron una gran muchos parte. de ellos eran presos muy peligrosos. Claro, criminales. Las informaciones. Así es. Miren, y otra noticia que ha conmovido el arte dominicano es el hecho de la muerte del intérprete de bachata, Oscar Sarante. Pues lo trajeron en el día de hoy. Llegó su cuerpo y desde las 6 de la tarde de hoy está siendo velado en la Capilla de las Orquídeas del cementerio Jardín Memorial. Llegó procedente de Orlando, Florida. Es una gran pérdida. Mañana, creo que a las 4 de la tarde le van a dar sepultura. Así es. Mañana es una gran pena la pérdida de Oscar Sarante, un intérprete muy conocido, muy popular. A mí me gustaba muy ese querido. bachatero. Muy querido por el pueblo. Sobre todo muy porque, bien. mira, es que el artista siempre es visto como representativo de todos los sectores de la sociedad. De todos, sin excepción. Porque la gente no vincula al artista con la política, no lo vincula con la religión, no lo vincula con los deportes. Y todo el mundo se siente ser simpatizante, ser seguidor, ser admirador de un artista. Y cada vez que perdemos a un artista popular, que es, digamos, un símbolo en el arte dominicano,
pues una gran parte del pueblo dominicano llora la pérdida de ese artista. Y ese es el caso que hemos tenido en los últimos días con la lamentable pérdida de Jóscar Sarante, un intérprete de bachata que, indistintamente de que usted esté simpatizando o no con la bachata, tiene que reconocer que era un hombre entregado al arte. Y sobre todo que a mucha gente le llamó poderosamente la atención que Jóscar era una persona que venía de abajo, de un estrato social muy modesto. Él era como albañil, creo que. No, tuvo que dedicarse en una ocasión a la albañilería porque no tenía trabajo. Sí, albañil. Y eso te dice hasta dónde una persona es capaz de sacrificarse trabajando para sobrevivir y garantizarle el sustento a su familia, a la esposa y a los hijos, que muchas veces uno no valora eso en su justa dimensión, pero eso es un esfuerzo extraordinario. El hecho de que una persona se dedique al sector construcción en forma, digamos, de obrero, con lo pesado que es ese trabajo, para usted ganarse la vida de manera digna, de manera decorosa, de manera honrada. Así es que hay que rendir honor desde aquí, desde esta cabina de la Z101 a Jóscar Sarante, quien ha perecido. Hacía una gran interpretación de las canciones Llora alma mía y guitarra. Y guitarra. Hizo varios covers, por ejemplo, él interpretó esa canción de Juan Lanfranco. El amor es libre. Que por cierto, Juan Lanfranco no hace tanto tiempo que murió. Él hizo un cover de esa canción e hizo la canción Que viví de Charles Aznavour de una forma magistral. El muchacho Juan Lanfranco murió recientemente. Murió recientemente Juan Lanfranco. Tenía una afección pulmonar. Y Charles Aznavour también. La verdad que han muerto muchos artistas en este último año y medio, 2 años. Sí. Muchos artistas han muerto. Por cierto, debo decir que la salud de una gran artista dominicana de los años 80 y 70 está muy delicada, Luchi Vicioso. Es lamentable. Sí, tiene una situación de salud muy delicada. Ojalá que pueda superarla en la medida de sus posibilidades. Sí, ojalá. Sí, pero de hecho, se ha pedido una cadena de oración por la pronta recuperación de Luchi Vicioso, que es una gloria del arte romántico dominicano. Eso es así. Llévatelo, Félix. 11:41 en la noche. Continuamos en el gobierno de la noche. Momento de conectar una vez más con el público. 809-732-0101, 809-200-0101 y al 855-221-0101. Gobierno de la noche, buenas. Sí. ¿Quién nos habla y desde dónde? De Barahona. Hola, Barahona. ¿Usted conoció al artista que le llamaban el Prabhu? ¿El qué? El Prabhu, el artista que le decían el Prabhu. ¿El Prabhu? No. Ese era, así fue que salió el nombre de Jóscar Sarante. Jóscar Sarante se llamaba el Prabhu cuando salió al aire. No lo sabía. Gobierno de la noche, buenas. Los oyentes de aquí saben de arte y ciencia, de todo. Buenas noches. ¿Hello? Sí, buenas. Buenas, Víctor, Santo Domingo Este. Adelante. Perdonen que traiga este tema, pero que antes no pude entrar, pero una vez mi relación de 10 años con mi esposa, tuvimos 2 hijos, ya hace año y medio que nos separamos y nos dejamos, pero cuando teníamos como 7 años, de esos 10, tuvimos grandes problemas, y yo fui al destacamento de los farallones y me quejé y pedí ayuda para que me protejan, porque no quería problemas, ni quería caer preso porque estaba violenta. ¿Usted sabe lo que hizo el capitán? Me dijo, quítese la correa. Y me dejó preso 3 días. Eso está bien. Bueno. Miren, la gente de Navarrete que sepa que mañana habrá un apagón por mantenimiento de la subestación eléctrica. Así es que la gente de Navarrete los amigos, Manuel Gil, José Ernesto Peralta, Napoleón Barranco, que Diony Barranco, que sepan que mañana, miércoles, no habrá energía eléctrica en Navarrete por labores de mantenimiento en la subestación eléctrica. Bueno, ahí está la información. Gobierno de la noche, buenas, por eso es que la gente no se escucha. Sí, buenas. Que se acuestan informados. Buenas noches. Soy Enrique, del barrio Puerto Rico de Arroyo Hondo. Adelante. Es para que las personas que se encargan de la caña
den una visitica por aquí para que vean cómo están esa cañada. Ahí está hecho su llamado. Gobierno de la noche, buenas. Sí, buenas noches. Buenas noches. Santiago le hablo. Adelante, hermano. Hola, Santiago. Sí, yo quiero hacerle un llamado por ahí para que la policía aquí en Santiago, en todos los sectores de Santiago, hagan algo por nosotros, porque ahora nos están atracando la propia casa. Yo soy taxista y no tengo miedo de salir a la calle. Entonces, imagínense, aquí la policía tiene que ponerse los pantalones, porque hay demasiados delincuentes. Gobierno de la noche, buenas. Buenas noches nuevamente, equipo. Saludos, hermano. Cuéntanos, Samuel. Yo quiero hacer un llamado al señor presidente de la República. Por favor, señor presidente, nosotros aquí en San Juan de la Maguana necesitamos el 911. Por favor, señor presidente. Pase buena noche. Buenas Gobierno noches, de la noche, buenas. Buenas noches, hermano. ¿Quién nos habla y desde dónde? Javier le habla de la zona oriental. Adelante, Javier. Mire, yo quiero dos cosas. Primeramente felicitarlo por su programa. Para comunicarse ahora mismo con ustedes es bien difícil. Quiere decir que hay muchísima gente sintonizándolo. Usted lo ha Entonces, dicho. bueno, lo felicito Cine de León, a todos los que están allá. Gracias. Mucho aprecio sentimos nosotros por cómo se desenvuelve Osiris, que el tipo es un tipo fuerte, va a llegar lejos y para adelante. Bueno, y lo otro es Gracias, que por favor, a ver si pueden en algún momento hacer un llamado a la gente de ahí, la pista de San Isidro, a la cabaña, que organicen eso ahí, que la gente no tiene por dónde pasar. El peatón es por la calle que tiene que andar y a cada rato hay muchísimos accidentes. Nosotros necesitamos que por favor que en algún momento que no hay acera, no organicen esa situación por allá. Muchas gracias y buenas noches. Eso es verdad, eso hay que organizarlo. Es que no hay acera ahí, ¿verdad? Gobierno de la noche, buenas. Tienes razón. Buenas noches, equipo. ¿Quién nos habla? Te habla el taxista, hermano. El taxista, adelante. Adelante, taxista, hermano. Lo que me gusta de enero y febrero es la playa de funcionarios ladrones que van al Parque Independencia. Gobierno de la noche, buenas. Oscar Durán Abreu. Hermano, saludos, buenas Oscar. noches. Hola. Buenas para todos. Don Osiris, estamos a 32, pero se siente a 10 con el frío esta noche. ¿Cómo? Pero, muy bueno, frío, 32 Fahrenheit es 0 grados Celsius. Sí. Eso es 0 grados Celsius. Quiere decir que comparado con la temperatura que tú tenías la pasada semana, cuando era el vórtice polar, que estaba en menos 12 Celsius, tú tienes digamos, casi un calorcito comparado con la semana pasada. Porque lo de la semana pasada, eso fue increíble. Oiga, quiero hacerle un aporte en cuanto al equipo de Puerto Plata. Los Piratas del Atlántico no fue un equipo de béisbol invernal dominicano, no jugó con Águilas, Licey ni Escogidos. Esa era la Liga de Verano del Cibao, compuesta por los Sandulleros de Santiago y los Indios del Valle. Sí. Enrico Carti. Sí, los Indios del Valle. Oiga qué altura tenía esos equipos. Enrico Carti se mudó a La Vega porque jugaba con los Indios del Valle. Y lo otro es, doctor Luzón, ¿usted recuerda la lucha mía por la carretera Jarabacoa-Manabá durante 5 años? Sí, claro. Que la estaban reconstruyendo, hubo ahí unos problemas, yo denuncié que ese asfalto no servía, que iban a tener que volver a asfaltar de nuevo, porque lo que hicieron lamentablemente, pues, hubo que buscar otro presupuesto, y don Osiris, ya usted puede llegar hasta allá, hasta la Ciénaga de Manabá. Hasta la Ciénaga, hasta la casa de Geno. Allá en la Ciénaga. Sí, hasta la casa de Juan Ramón Gómez Díaz, la nueva en la Ciénaga, ya todo eso ya está apartado. Pero yo voy a la casa de Geno, Geno es nuestro amigo, Geno es el guía que siempre me acompaña cada vez que yo voy al Pico Duarte o al Valle del Tetero. Sí, porque ya el primo Juan Abrazo para Geno allá en la Ciénaga de Manabao. Muy querido por el municipio. Sí. Pero ya está asfaltada toda. Dar las gracias, lo que hay que hacer es darle seguimiento, cuidarla. Bueno, ahí. Que no se destruya. Aunque le voy a decir, claro, cuidarla. Esa carretera nunca va a tener larga vida porque usted sabe cómo es ese terreno, don Osiris. Llueve mucho, sí, llueve mucho. Y es un terreno inestable, usted sabe, porque es un terreno de loma. Orgullosamente de allá, del Manguito, donde yo nací,
donde termina la última subida después de la cortina, esta es mi casa, don Osiris. Ahí está Matubob y doctor Luzón, Roberto y todo. Bueno, pues ya lo sabemos. Bien, cuando Luzón, Roberto y yo pasemos por allá, pediremos ahí un vaso de jugo de naranja. Mira, toda la vida, oiga, esta casa ha sido el tronco, todo el que se queda, todo el que ha tenido problemas, ahí que tiene que amanecer, que pedir una llave para esto, que se ponchó, que hay que llevarlo, que todo ahí es. Mis finados padres, eso fue que se distinguieron toda la vida, por darle apoyo a todo el que llegaba, que tenía problemas. Gracias, Oscar. Tú eres muy solidario con tu comunidad de la Ciénaga de Manabao. Mira, Oscar tiene algo que yo lo admiro. Él está allá, pero está más muy solidario. No, y más informado que cualquiera. Bueno, de hecho, el perfil del dominicano ausente, en su mayoría, ¿no? Es que siempre está presente. Es que siempre está pendiente de lo de su país. Tú ves que ellos critican y acaban con de todo. Pero quieren a su país. Pero quieren su país y están pendientes. En el caso de Durán es un... Oscar Durán siempre está pendiente con la carretera de Jarabacoa a Manabao y de Manabao a la Ciénaga. Sí, él siempre está pendiente, pero no solo eso, hace sus aportes. Muy claro, y de los oyentes respetuosos también aquí. A propósito, Roberto, hay una cuestión interesante que dio a conocer el Indotel. Dice que las prestadoras de telecomunicaciones entregarán en un resumen con cláusulas relevantes de los derechos y deberes de los usuarios. Sí, se supone que eso debe ser contractual, que cada vez que tú firmas un contrato tienen que darte los términos de deberes y derechos. Sí, dice que a partir de este martes deben entregar a sus clientes una carátula o resumen impreso con las cláusulas más relevantes del contrato de prestación de servicio telefónico, internet y televisión por suscripción o cable que se establezca entre las partes, o se le informó al Indotel. Y el presidente del Indotel, Luis Henry Molina, dijo que esta carátula contiene la información mínima necesaria que debe conocer el cliente sobre su contrato y que de esa forma el cliente estará mejor informado y en conocimiento del alcance de sus obligaciones y derechos surgidos como consecuencia de dicho contrato. Muy bien, muy bien. En ese sentido se está trabajando, ¿eh? Bueno, es importante. Gobierno de la Noche, buenas. Buenas noches. ¿Quién nos habla y desde dónde? Antonio, 14 de Duarte. Don Osiris, yo tengo una confusión. Cuando se dice un terremoto de 8.5, ¿es por la densidad o es por los segundos que dura? No, por la cantidad de energía que ha liberado. La magnitud del terremoto se mide en función del tiempo de llegada de la onda primaria, la onda P, el tiempo de llegada de la onda secundaria, que es la onda S, y la amplitud que registra el sismograma. Ese gráfico que usted ve, que parece un garabatico, que sube y que baja, que es una agujita que lo hace, que está sobre un tambor, que tiene un rollo de papel milimétrico. La amplitud medida en milímetros se calcula y a partir de ahí, con una función logarítmica, se calcula entonces la magnitud del terremoto. Y lo más que dura en segundo, lo más que puede durar un terremoto, ha durado. El terremoto de Valdivia, Chile, en mayo de 1960, anótelo, duró 10 minutos. 10 minutos. Se acabó el mundo ahí. Se acabó el mundo. 10 minutos. Gracias. Fue terremoto de magnitud 9.5. 10 minutos. Pues se acabó con todo. Pero 10 minutos. ¿Eso duró. ¿Fue dónde? En Chile, Valdivia. En Chile. Mayo de 1960. Imagínate tú, 10 minutos temblando la tierra. O sea, se acaba el mundo. El fin del mundo. Pero hubo que arrancar desde cero. Generó un tsunami que mató 200 personas en Japón. Sí, porque ahí es donde viene. Chile y México tienen unas tendencias increíbles. Sí, porque en México también. Igual Japón, igual Filipinas, igual Indonesia. Sí. Pero en México no ha habido uno de los más fuertes. Vamos a decir, no, el de México fue de magnitud 8.1, fue el 19 de septiembre de 1985 y la magnitud fue similar al que tuvimos nosotros aquí en República Dominicana el 4 de agosto de 1946, 8.1. Demasiado. Y en ese tiempo. Cualquiera no quiere. Sí. Con una réplica 4 días después de 7.6. Aquí. Sí.
Buenas noches. Pelencho de Baracuta! Caray. Atención, anoten que viene Pelencho con una. ¿Y por qué cuando Pelencho llama sube el volumen de la llamada? Yo llamo con respeto, pero a mí me tumba la llamada. Distinta a la nuestra. Adelante, Pelencho. Bueno, mire, le haré un planteamiento a ver si usted coincide conmigo. Ok, vamos a ver. Mire, atendiendo a la geografía, la figura geográfica de la española. Ok. Lo que es el territorio dominicano, que se le llama la zona norte, la zona este y la zona sur. Son científicos. Yo creo, me parece, que mirando la geografía, la figura geográfica de la española, en coordinación con la línea ecuatorial, la isla de la española tiene más horizontalidad que verticalidad. Sí, eso es así. Que había terminado, sí, eso es así, de acuerdo. Sí. Ahí tienes razón, Pelencho. Ahí está. O sea, tiene más horizontalidad que verticalidad. Gobierno de la noche, buenas. ¿Dónde que queda Baracuta? En San Francisco de Macorís. Buenas noches. Según Pelencho, yo no he estado allá. Sí, bueno. ¿Quién no sabe desde dónde? Sí, Alejandro. Hola, Alejandro. Don Osiris. Cuéntame. Yo he escuchado usted un par de veces decir que no hay oro blanco. Tengo una puertecita con un muchacho que me dice que yo hay oro blanco. Dígale a él. Yo creo en usted. Dígale a él que se dejó engañar del joyero. Se dejó engañar de la tienda. Él me dijo que lo empeñó y que le dieron 5,000 pesos por un guillo. Mire, usted mismo cuando termine esta llamada, entre al internet, busque en Google, a ver si usted encuentra alguna pieza de oro que sea de un color distinto al amarillo. Si usted encuentra un lingote de oro que sea de un color distinto al amarillo, por definición del manual de mineralogía de Walter Dana, el oro tiene que cumplir con 4 condiciones obligatoriamente: dúctil, maleable, sectil y amarillo. Amarillo. Eso está clarísimo en el manual de mineralogía de Walter Dana. Pero yo diría más que amarillo, dorado. Sí. Bueno, por eso se ha acuñado el término dorado. Dorado quiere decir parecido al color del oro. Sí, dorado. Claro. Gobierno de la noche, buenas. Buenas noches, los niños de la noche. Saludos, doña Augusta. Doña Augusta. Hola. Estoy por aquí echándole de menos a las mujeres de la cepa de la noche. ¿Dónde están mis niños? Así es. Andan por ahí. Estoy pendiente a ella. Luzón. Hola. Usted me ha dejado sola con los problemas de aquí del Cañero. Aquí los badenes está todo siendo obras que hizo Juancito de los Santos. Aquí está todo destruido. El Cañero no ha hecho nada aquí. Ayúdeme, por favor, que aquí el Valle del Este. Pero sacó 90 con Valle olvidado. Pero él de que sacó buena nota. Pero él sacó buena nota, según un queridísimo amigo. El MAP lo evaluó. Sí. Gobierno de la noche, buenas. Buenas noches. Le habla Ricardo del sector de Herrera. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Bien, gracias. Mi queja es con el Intran y los alcaldes de los ayuntamientos con relación a que frente al islote de la Luperón, frente al Jumbo, ahí hay más de 30 motoristas encima del islote. Entonces por ahí ha habido accidentes que se han subido camiones debajo del semáforo, por encima del islote, por ahí se han llevado toda esa mata. Y ahí está ese grupo de motoristas, que son como 30 motoristas. Oh, Dios. Esa gente no le pueden buscar otro lugar. Y con los ayuntamientos aquí en la Luperón, aquí en el 9 de la autopista Balsa, frente a donde está la entrada del metro. Óigame, eso se lo han entregado a un grupo de guagüeros ahí. Saludos para el amigo y hermano Lino Díaz, que está en sintonía con el gobierno de la noche. Abrazo, Lino. También abrazos para Luis Rodríguez, para Moisés William, abrazos para Bin Gatón, abrazos para Monterquez, abrazos para Qué Fuerte Amigo, abrazos para Nievesar, abrazos para Dani Martínez,
La verdad que es mucha la gente que está en sintonía con la Z101. Nuestro abrazo para cada uno de ellos, mira, Roberto. Aquí han engañado a mucha gente con eso. Con el oro blanco. ¡Llévatelo! Cada vez más cerca.